Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. En la tarde de hoy, en el programa de hoy, vamos a conversar con ustedes y con el ingeniero Moquete, que está aquí presente con nosotros, que es el presidente de la UNE. Vamos a conversar sobre el movimiento reciente que se ha producido en la tasa de cambio del peso por dólar y las medidas que ha tomado el Banco Central. Igualmente comentaremos el tema eléctrico, como siempre, que es un tema importante para todos nosotros. Y hablaremos también de los precios de transferencia, que es un elemento muy importante dentro del control fiscal que mantiene el Estado sobre los impuestos que pagan las empresas. Si empezamos hablando sobre en los meses de enero y febrero, es un movimiento normal. Eso ocurre siempre cada año cuando las empresas salen al mercado a comprar dólares para reponer los inventarios que se vendieron al final de año, en el mes de diciembre, las navidades. Un poco más acelerado, y por esa razón el Banco Central ha tomado medidas para detener la caída del peso frente al dólar. Dentro de esas medidas está el aumento del encaje legal. El aumento del encaje legal significa que los bancos necesitan tener más dinero en el Banco Central depositado y por tanto tienen menos dinero para prestarle al público. Esa medida trae normalmente un aumento en la tasa de interés, porque al los bancos tener menos dinero para prestarle al público, pues aumentan en la práctica aumentan la tasa de interés que le prestan a las empresas y a las personas que usan ese servicio. Generalmente eso lo fija el mercado, pero la señal del Banco Central es cuando el Banco Central aumenta el encaje, normalmente hay un aumento de la tasa de interés. Pero lo más importante es que esta medida, con solo anunciarla el Banco Central, ya ha detenido la caída del valor del peso por dólar. Ya la tasa que iba aumentando cada día ha empezado a reducirse, de manera que ya hay algunas transacciones por debajo de 45 pesos por dólar, que en principio había pasado ya esa barrera, la tasa de cambio, de manera que esa medida del Banco Central es una medida positiva que todos los sectores deben aplaudirle, porque eso es muy importante, que la tasa de cambio se mantenga estable, porque eso va a incidir sobre los precios de las mercancías y va a incidir, y eso es muy importante, sobre la cantidad de pesos que necesita el gobierno para adquirir los dólares con el fin de pagar la deuda externa. Bueno, buenas tardes, amigos, amables televidentes. Ingeniero, estos aumentos de tasa de interés, o mejor dicho, vamos a ir más atrás, estos aumentos en el encaje, normalmente provocan restricciones de préstamos en los bancos, pero lo que vemos que son restricciones indiscriminadas, porque no se refieren específicamente a préstamos de consumo, sino que afecta a todos los préstamos por igual. Yo no carezco de información si realmente los bancos centrales toman en cuenta estos aumentos del encaje para aprovechar y diferenciar las tasas
que le prestan a los diferentes agentes económicos. No, esto es una medida general. Ya son los bancos de manera particular quienes deciden a quién le prestan dependiendo de la confiabilidad del cliente, dependiendo de los balances compensatorios que mantengan los clientes con un banco. Un banco puede prestarle a un cliente a una tasa diferente a otro cliente, dependiendo de los negocios que tenga el banco con ese cliente. Pero empezar a diferenciar las tasas desde el Banco Central es una medida discriminatoria que normalmente trae más problemas que beneficios, distorsiona el negocio, porque eso hace que se muevan los negocios hacia la tasa más baja sin que necesariamente sea lo más rentable. O sea, lo mejor es que sea así como tomó la medida del banco, que es simplemente una medida para reducir el circulante, y mientras menos dinero hay en la calle buscando dólares, definitivamente la tasa del dólar tiende a estabilizarse y hasta a disminuir. Faltó decir hace un momento que como complemento a esa medida del encaje, también el Banco Central anunció que iba a salir a colocar dólares en el mercado, a vender dólares, con lo cual va a influir todavía un poco más en la estabilidad cambiaria, en la reducción de la tasa de cambio. Es otra medida también positiva. O sea, de forma, en conclusión, es que todavía las autoridades no pueden diferenciar ni influenciar en el tipo de préstamo. Esto es exclusivo de la potestad de los bancos de prestarle mejores tasas a los mejores clientes, independientemente de cualquier interés que haya en patrocinar tasas bajas para el desarrollo de sectores productivos. Eso, bueno, pero siempre ha sido un ideal eso, ¿verdad? Pero parece que hay algunos mecanismos que fallan. El gobierno tiene una participación en el mercado financiero a través de dos instituciones públicas, que es el Banco de Reservas y el Banco Agrícola de la República Dominicana, de manera que esos bancos podrían ser más selectivos. Pero en términos generales, lo mejor es que la tasa la fije el mercado tomando en cuenta el riesgo de cada cliente, el riesgo de cada proyecto. O sea que no creo que sea necesario que el gobierno haga más de ahí. Yo creo que esas medidas del gobierno son positivas y que van a redundar en beneficio de los consumidores, en la medida de que la tasa de cambio va a dejar de crecer, y eso incide mucho sobre el precio. De todas formas, valdrá la pena revisar las carteras de los bancos, a ver cuáles son los porcentajes que dedican a los préstamos de consumo con relación a los préstamos de los sectores productivos. Sí, siempre. Incluyendo al Banco de Reserva. Usted iba a conversar sobre el tema del subsidio, ¿verdad?, eléctrico. Sí, habían dos temas que llamaron la atención el día de hoy. Uno fueron que se publicó la lista de los combustibles las exenciones de combustible que se dan a los transportistas, que representan unos 200 millones de pesos mensuales para el Estado. Estamos hablando de 2.400 millones de pesos al año. Hay transportistas, la cantidad de combustible son 4 millones de galones mensuales. Repartida, por ejemplo, Conatra tiene 1.1 millón, Fenatrano y Fenatrado, cada uno tiene 736,000. Hay algunos que tienen medio millón de galón. Fíjate que son 4 millones que representan unos 200 millones. Otro tema también que me llamó la atención en el periódico fue que la ADIE, al parecer dieron una rueda de prensa ayer o hicieron algún evento en algún periódico, pero el presidente de la ADIE, el licenciado Marco Cochón, anunció que el subsidio de este año iba a ser de 900 millones, que son los que están consignados en el presupuesto de la nación, y dijo que el 75% de ese valor se va a ir en las pérdidas de las sedes, que andan por el 33%. Entre otras cosas, también habló del subsidio del año pasado, que cerró en 1.250 millones, y ahí la pérdida de la sede fue de 64%, unos 770 millones.
Hay que diferenciar que lo que es la tarifa eléctrica, que fueron 325 millones que se utilizaron para eso, y finalmente 105 millones de pesos más, de dólares, para el holding de la CDEE. Bueno, con el permiso de ustedes, los amables televidentes, y del ingeniero Moquete, vamos a hacer una pequeña pausa y en la próximo segmento continuaremos hablando sobre el tema del subsidio de los combustibles, el subsidio eléctrico en términos generales. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, yo le quería preguntar al ingeniero Héctor Cuevas sobre una ley en el 2012, la 253, de fortalecimiento de la capacidad tributaria del Estado, que incluía una serie de medidas, las cuales se han puesto en vigencia por decreto a partir del mes de marzo de este año. Una de ellas se trata de lo que se llama los precios de transferencia, que tiene que ver con las transacciones entre empresas vinculadas y también con los financiamientos que una empresa vinculada le da a otra. Más o menos que comparten accionistas comunes, eso es suficiente. No sé si hay otra característica. Nos gustaría que el ingeniero nos explicara un poquito más en detalle sobre lo que significa esto para el comercio. Bueno, los precios de transferencia son los precios a que una empresa le vende o le compra a una empresa vinculada. Esa es una preocupación internacional, no es un problema de República Dominicana. Y ese problema ha crecido porque las empresas multinacionales que tienen sucursales o subsidiarias en diferentes países no funcionan en un mercado abierto. Una empresa que está en los Estados Unidos, su casa matriz, y que le compra a una subsidiaria que está en la República Dominicana o está en Costa Rica, los precios entre la empresa principal y la empresa subsidiaria, la empresa vinculada, no son los precios de mercado. Es una gran preocupación internacionalmente regular eso. Y eso afecta mucho el sistema fiscal porque como cada país tiene un régimen fiscal diferente, la empresa puede decidir poner los beneficios en el país donde pague menos impuestos. Esa es una preocupación para los recaudadores, tanto de impuestos internos como de las aduanas. Eso también es una preocupación en las aduanas. Y cuando una empresa le compra a una empresa vinculada, la aduana no acepta como válido ese precio. Se entiende que ese precio no es un precio de mercado. Entonces,
Ese es el principio, esa es la base, ese es el fundamento sobre este problema de los precios de transferencia. Entonces, ya en la República Dominicana se ha reglamentado sobre eso y por eso el presidente de la República metió un decreto para establecer algunas reglas. Y además, aquí tenemos muchas empresas nacionales que son varias empresas vinculadas, que forman un grupo económico, o empresas simplemente que los accionistas son comunes en parte, o una empresa que tiene negocio de manera casi exclusiva con otra empresa. O sea, tenemos las empresas internacionales y también tenemos las empresas nacionales. En el caso de las empresas nacionales, lo que más cuida impuestos internos es cuando una empresa funciona en un régimen fiscal diferente a la de otra empresa. Por ejemplo, una empresa que funciona en zona franca, que no paga impuestos sobre la renta o paga muy poco, y una empresa que funciona fuera de zona franca. Existe la posibilidad de que los beneficios se vayan a las empresas de zona franca y no a la empresa fuera de zona franca, porque la zona franca funciona en un régimen fiscal diferente. Entonces, esas son las áreas más sensibles. Pero aún así, cuando las empresas funcionan en el mismo régimen fiscal y están vinculadas, también se requiere un cierto control. Eso es un tema reciente y muchas empresas han recibido notificaciones de impuestos internos para indicar que tienen que hacerse reporte. O sea, las empresas vinculadas tienen que hacer un reporte que se llama DIOR, Declaración Informativa de Organizaciones Relacionadas. Ese DIOR, que es un reporte que tienen que hacer las empresas, tienen que hacerlo a más tardar 6 meses después del cierre del año fiscal. Eso aparentemente no se estaba cumpliendo y Impuestos Internos está ya solicitando eso. Como Impuestos Internos tiene informaciones sobre las ventas de cada empresa a través de los reportes que hacen las empresas, que son el 606, que son los reportes de las compras, y el 607, que son los reportes de las ventas, es muy importante cuando la empresa vaya a llenar esa declaración que se llama DIOR, que tome en cuenta que ya Impuestos Internos tiene parte de la información y que tiene que declarar, su declaración tiene que ser coherente con esa declaración que ya hizo cada una de las empresas. Entonces eso es muy importante. En algunos casos, dependiendo del volumen de operaciones o dependiendo de si las empresas están en el mismo régimen fiscal o no, la renta puede requerir algo más, que es un estudio de precio de transferencia. Pero en casos normales, si las dos empresas están en el mismo régimen fiscal, lo más importante es que sea coherente la información que el contribuyente dé a la renta. Primero, que cumpla con su obligación en el plazo debido, y segundo, que sea coherente la información que dé. Y debe tomar en cuenta que la renta va a medir la rentabilidad de cada empresa y los precios que está vendiendo una empresa a otra, porque se supone que la empresa debe vender con beneficio. Si una empresa le vende a otra sin beneficio, supone ya que hay una anomalía en el precio y va a implicar una serie de fiscalización y reliquidación de los impuestos. Todas esas cosas van a ocurrir. Entonces, como ya se está controlando eso, la empresa tiene que tener cuidado y saber que la renta ya tiene información sobre cada una de las empresas y va a comparar lo que ponga en ese formulario, que es un formulario relativamente nuevo, que ese reporte que las empresas van a hacer, va a comparar esa información con la que ya tienen anteriormente. Y de seguro que si la empresa ha vendido a precio de mercado, es decir, con un beneficio que no ha subvaluado, digamos, el valor de la mercancía que ha vendido a un relacionado, no tendrá ninguna información. Pero si ha vendido por debajo del precio normal de mercado, si ha vendido sin rentabilidad, pues eso va a implicar una incoherencia. De todos modos, lo más importante es que la empresa sepa que la declaración que va a hacer tiene que ser coherente con la declaración que ya hizo cada uno por separado. Ingeniero, tengo entendido también que la ley también se ocupa de los balances pendientes de pago de una empresa a la otra, porque lo supone como un financiamiento gratuito que altera también la rentabilidad de la empresa o los gastos financieros. Bueno, eso tiene que ver, ya no es con esa declaración de precio de transferencia.
Ya eso es con los financiamientos que una empresa le dé a otra. Lo primero es que una empresa tiene un objetivo ya definido para su negocio y se supone que la empresa no es una institución de financiamiento, de manera tal que si una empresa le presta a otra, tiene que saber que está ya en el borde de la legalidad, porque la empresa no es una empresa de financiamiento. Tendría que ser un financiamiento indirecto mediante crédito de suplidores, simplemente. Pero tiene que tomar en cuenta eso. Pero el DIOR no requiere, no llega hasta ahí. El DIOR esencialmente llega a las transacciones, o sea, a la mercancía y los servicios que una empresa le vendió a otra, la factura que una empresa le hizo a otra, que tiene que estar a unos precios similares, a unos precios de mercado, normales, que no aparezca que una empresa le está vendiendo sin beneficio a otra o vendiéndole por un precio por debajo de los precios de mercado. Usted sabe que hay un detallito, usted sabe que hay muchísimos rubros de negocio donde se dan grandes descuentos. Yo supongo que tendrá que ver con el diferencial entre los mejores clientes que no son vinculados con el vinculado. La diferencia de descuento es lo que debe normar la pauta para justificar la evasión. O sea, en el fondo hay una sospecha de que usted está vendiendo a un precio que no es el precio de mercado, un precio muy por debajo del precio de mercado. Esa es una sospecha que hay en el fondo y se supone que no debe ser así. Si usted ha vendido a un precio de mercado, no debe preocuparse. El problema es si usted ha vendido a un precio por debajo del precio de mercado. Ese es un tema que es nuevo aquí y que cada empresa debe asumir su responsabilidad, saber que tiene la obligación de reportar el precio y saber que tiene que respetar las reglas y que tiene que venderle a su relacionado a un precio de mercado. Puede venderle con un descuento, pero no puede venderle con un descuento muy por encima del descuento que le daría a otro cliente similar, que le compre esa misma mercancía en las mismas condiciones. Bueno, señor ingeniero Moquete, hemos llegado ya al final del programa de hoy, de la opinión de la UNE. Agradecemos a todos ustedes, amables televidentes, habernos prestado su atención y los invitamos a una entrega similar la próxima semana de la opinión de la UNE. Muchas gracias.